Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Comenzamos la semana con tímidas caídas en los mercados después de esas turbulencias que teníamos al final de la semana pasada, donde parecía que se empezaba a calentar un poquito la cosa de nuevo con China, luego rectificamos, dábamos para atrás. De momento parece que el ambiente no está del todo calmado y la verdad que seguimos viendo que hay bastante incertidumbre, aunque sí que es verdad que la sensación que nos da es que parece que el inversor pues ya nos acaba de creer todas esas declaraciones que se dan, porque luego al poco tiempo vemos cómo se dice totalmente lo contrario. Y esto es un arma de doble filo, porque como comentábamos este fin de semana, nos movemos en dos escenarios totalmente claros, que es: se está pretendiendo meter miedo al inversor pequeño para que compre el inversor grande y seguir subiendo, o bien es un movimiento de distribución en el que en esas caídas se aprovecha para hacer que el inversor pequeño siga comprando para que sigan distribuyendo sus acciones el inversor grande. Es donde nos estamos moviendo. Cuadraría muy bien con esta segunda opción si ahora ya prácticamente nadie se cree esos movimientos que hay en la bolsa cuando salen noticias negativas o positivas. ¿Por qué? Porque el inversor pequeño ya no vende, ya no tiene miedo en estos momentos de incertidumbre, y eso es mucho mejor para el inversor grande porque tiene la capacidad de vender sus propias acciones a un precio más alto y sin ese descuento provocado por esas noticias tan negativas que suelen salir. Así que bueno, en esto nos estamos moviendo y llevamos ya así unas cuantas semanas y unos cuantos meses, así que ya sabéis que es el terreno en el que tenemos que movernos ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que como veníamos diciendo las últimas semanas, parece que ya no tiene tanta fuerza para seguir manteniéndose al alza y quizás podríamos llegar a ver una corrección. Vamos a ver dónde tenemos que situar el punto clave para saber si va a venir una corrección más importante o si por el contrario simplemente será un pequeño movimiento lateral para seguir manteniéndonos al alza. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que de hoy hemos visto cómo está viviendo una subida importante tras ese repunte de nuevo que estamos viendo del precio del petróleo. Vamos a ver si esto ya es el empujoncito que le faltaba a la cotización de Repsol para recuperar todo lo perdido durante los últimos meses, cuando consiguió superar esa zona tan claramente de los 13 euros. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que lo viene haciendo muy bien y está respetando muy bien el análisis técnico y parece que se va moviendo justamente en ese escenario que planteábamos las últimas veces que la analizábamos. Vamos a ver qué puede suceder ahora. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros como ya desde las últimas semanas podíamos comprobar que no teníamos fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza, veíamos muchas velas de indecisión, tampoco eran velas que nos marcasen que ya fuéramos a ver una caída muy importante, pero sí que eran velas que nos marcaba que no teníamos fortaleza suficiente para seguir manteniéndonos al alza. Por lo tanto, pues nos hacía pensar que de momento como mínimo podríamos ver un movimiento lateral, pero decíamos que en toda la subida que llevábamos viendo desde el mes de abril había una zona de soporte que debíamos vigilar, porque si la perforaba es cuando de nuevo podría entrar con fuerza la oferta y empezar a ver correcciones importantes. ¿Dónde situábamos esa zona? Pues fijaros que la situábamos en el gráfico horario y la situábamos en la media móvil de 200 sesiones, porque ya habíamos comprobado cómo el 30 de abril actuaba muy bien como soporte y anteriormente, fijaros como antes de ver las caídas que veíamos en abril, había actuado también muy bien como soporte la tendencia alcista. Por lo tanto, parece que esa media móvil de 200 sesiones es el pilar fundamental que tiene ahora la cotización del Banco Santander para seguir manteniéndose al alza. Fijaros como ahora, de momento, el movimiento lateral que estamos viendo, pues parece que está perdiendo la media de 70 sesiones. No es una señal ya que nos indique que vamos a ver una corrección importante, porque como ya visteis, en mayo la perforó y luego la recuperó muy bien y se mantuvo en ese movimiento lateral. Por lo tanto, mientras no perfore la media de 200 sesiones, que podría cuadrar con el suelo que vimos en la sesión, fijaros, del 23 de mayo, quizás un escenario es que veamos un movimiento lateral, se vaya digiriendo toda la subida, a lo mejor volvamos hasta esa zona de los 6,80 y luego a partir de ahí, si vemos que de nuevo actúa como soporte la media de 200 sesiones, sigamos manteniéndonos a la alza. ¿Dónde estaría el peligro? En perforar la media de 200 sesiones, porque sí que tenemos la experiencia anterior de que cuando la perdió en el mes de abril vimos caídas muy fuertes. A ver, creo que vimos algo excepcional, no quiere decir que si ahora perdemos la media de 200 sesiones vamos a ver de nuevo una caída de un 20%, me parecería muy extraño, pero sí que podría haber una corrección mayor. ¿Hasta dónde? Pues bueno, podríamos llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 6,25, pero tiene una pendiente bastante positiva y es probable
que en unas pocas sesiones se acerca a la zona de los 6.50, que es donde estaban los máximos anteriores que teníamos en abril, en marzo, antes de ver esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, no sería para nada de extrañar ver un retroceso hasta esa zona. Ya sabéis que la señal la vamos a tener en la media móvil de 200 sesiones del gráfico horario, y a partir de ahí mantener la tendencia alcista y seguir manteniéndonos al alza, como ya venimos viendo durante los últimos meses, incluso los últimos años. No sería para nada preocupante. De hecho, después de las turbulencias que hemos tenido, si ahora consolida como soporte la media 70 sesiones, puede ser muy buena señal para confiar en esa continuidad de la tendencia alcista. El peligro, ¿dónde llegaría? Pues evidentemente si perdemos la zona de 6.50. Ahí sí que sí, la situación se complicaría. Podríamos pensar que esto que hemos visto por aquí es una ruptura en falso, y a lo mejor la caída pues se alarga un poquito más, y a lo mejor nos tenemos que ir a buscar la media de 200 sesiones, que ahora mismo está a los 5.40, aunque tiene una pendiente positiva, y a lo mejor nos encontraríamos un poquito más arriba con ella. De hecho, si consiguiésemos ver ahora un movimiento lateral un poco largo, y luego aunque pierda la media de 70 sesiones, si consiga apoyarse sobre la media de 200, posteriormente sobre la zona de los 5.75, 5.80, tampoco me parecería excesivamente peligroso como para pensar que ya la tendencia alcista está rota. Por lo menos esa es la lectura que podríamos hacer desde el gráfico diario. Si perdiese la media de 200 sesiones, que sí, sería una situación, yo podría decir que bastante crítica, para pensar que puede mantener la tendencia alcista. Por lo tanto, en el corto plazo vamos a poner el foco en esa media móvil de 200 sesiones, que hasta los 6.80, pero va a ir subiendo poquito a poquito, y si la perfora, podríamos irnos a buscar la media de 70 sesiones, que es el soporte que tiene que mantener para pensar que no vamos a ver un movimiento lateral, sino que puede mantener la tendencia alcista. Y si fuera hasta la media de 200, no significa que ya vaya a continuar una tendencia bajista, sino que podríamos seguir en un movimiento lateral unos cuantos meses más o unas semanas más. Si vemos el cierre semanal que tuvimos la semana pasada, pues claramente fijaros que tuvimos una vela de indecisión, al igual que tuvimos la semana pasada. ¿Qué nos marca esta vela de indecisión? Pues claramente que estamos en un movimiento lateral, nada más. Lo positivo, que siguió manteniéndose al alza, y fijaros cómo el RSI se mantuvo en la zona de 74,70, es decir, se mantuvo todavía bastante alto, y eso es buena señal. Eso es buena señal porque eso que nos hace pensar que si a lo mejor vemos una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones, fácilmente podríamos volver cerca de la zona de máximos. Ahí nos quedaría como mínimo un nuevo rebote. Por lo tanto, ahí tenemos un posible movimiento que se puede llegar a aprovechar, porque está a los 6.25, imaginaos que llega hasta esa zona, a los 6.50, 6.35, 6.40, y todavía nos puede quedar un impulso a lo mejor hasta la zona de los 7 euros, y quien nos dice que sea para mantener la tendencia alcista en el gráfico. Y en el gráfico mensual, fijaros cómo de momento pues llevamos una sola sesión, no podemos ver nada, pero sí podemos ver el cierre mensual del mes pasado, y fue muy positivo. Normalmente cuando vemos ese tipo de velas mensuales después de dos velas de indecisión tan complicadas como vimos en el mes de abril y en el mes de marzo, pues es como la confirmación de que puede seguir manteniéndose al alza. Gana muchísimas probabilidades el escenario de que aunque veamos una pequeña corrección, luego pueda seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto es muy pero que muy positivo. También os lo digo muchas veces. Si vemos señales claras de que puede seguir manteniéndose al alza, como lo estamos viendo ahora en el gráfico mensual, y luego acabamos viendo en el mes de junio una hecatombe, una caída muy fuerte, sería muy mala señal porque nos estaría dando una señal en falso. Lo que hemos visto en el mes de mayo ya ha sido el típico movimiento para atrapar a nuevos inversores, pero de momento eso no lo tenemos, así que el escenario más probable es que continuemos por lo menos en la parte alta al cierre del próximo mes. Por lo tanto, todo encajaría en que quizás, si en el corto plazo notamos algo de agotamiento, que veamos una corrección que sea totalmente sana, pero que de cara después de ver esa corrección acabamos viendo un nuevo repunte para acercarnos a la zona de máximos. Y luego ya veremos si tenemos fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza y seguir manteniendo la tendencia alcista, o nos vamos a seguir moviendo en un movimiento lateral entre los máximos que hemos visto estas últimas semanas y esa media móvil de 70 sesiones. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Repsol. Fijaros que parecía que ponía en riesgo la media de 200 sesiones, iba hasta la de 70, y decíamos, es que estamos en una zona clarísima de resistencia y va a ser complicado superarla, pero salió al rescate esa media de 70 sesiones y volvemos a ver un repunte muy bueno. Y hoy fijaros que ha llegado a subir más de un 2%, hemos visto un repunte muy bueno, ha cerrado por completo el gap que teníamos en la sesión del 3 de abril. ¿Y esto a qué se ha debido? Pues a que el precio del petróleo ya ha repuntado muchísimo, y evidentemente pues la cotización de Repsol se ha subido al carro también de esa revalorización. De momento la vela que está dejando en la sesión de hoy
vamos a ver mejor en el gráfico horario. Una parte primera hemos visto un repunte muy importante, pero fijaros cómo ahora estamos viendo una corrección fuerte. La última vela horaria, cuando ha abierto Estados Unidos, parece que está corrigiendo. Que en el primer momento parecía que rebotaba respecto a futuros, ahora empezaba a corregir de nuevo. Es clave la vela que dejé hoy. ¿Por qué? Pues porque puede ser el último movimiento para cerrar por completo este gap que tenemos aquí en la sesión del 3 de abril, o puede ser el típico movimiento para cerrar el gap y seguir manteniéndose al alza. Es decir, si nos mantenemos en el escenario de que simplemente se va a cerrar el gap y empezamos a corregir, sería mala señal. Hemos cumplido el objetivo en el rebote y vamos a seguir corrigiendo. Si, por el contrario, acabamos viendo en la sesión de hoy que cierran máximos, eso va a ser muy positivo, porque nos va a indicar que la próxima sesión puede seguir siendo bastante positiva, eso nos va a seguir permitiéndonos mantenernos al alza, y eso puede acabar haciendo que la cotización vuelva a superar esa zona de los 13 euros, como ya veíamos en el mes de febrero. Por lo tanto, hoy he querido analizar Repsol porque la vela que nos deje a cierre va a ser totalmente clave. Si acabamos viendo un rechazo y simplemente nos hemos ido a cerrar el gap y dejamos una vela muy larga por arriba y un cuerpo chiquitito, cuidado, puede que estemos justamente en el objetivo del rebote y ya comenzar una caída importante. Y si por el contrario cerramos la sesión de hoy en máximos, puede que sea el impulso que necesita para recuperar todo lo perdido, fijaros, desde el mes de febrero, cuando comenzaron esas caídas. Por lo tanto, lo que pase hoy va a ser totalmente clave. En el semanal, fijaros que sí que es verdad que la vela de la semana pasada era positiva, conseguíamos mantenernos al alza respecto a lo que veíamos las semanas anteriores, y eso ha hecho evidentemente que esta semana de nuevo comencemos al alza y veamos ese impulso. Pero fijaros cómo tenemos una vela enorme por aquí en la última semana de marzo. Estas velas muchas veces actúan su parte alta como resistencia y su parte baja como soporte. ¿Dónde estamos ahora? Justamente en la zona de resistencia, donde empieza ese cuerpo, en la apertura. Por lo tanto, esa zona puede actuar claramente como resistencia. Por lo tanto, también cuadraría con que lleguemos a ese objetivo. Y también os digo, en caso de ver una corrección ahora, la base del cuerpo de esta vela, en la zona de los 1080, también podría actuar como soporte. Eso que lo tengamos también muy en cuenta en caso de que ahora veamos una corrección. Por lo tanto, vamos a ver el cierre de hoy. Hay que prestarle mucha atención, porque si vemos que se mantiene al alza a cierre y vemos un cierre prácticamente máximos de la sesión, puede permitirnos seguir mantenernos al alza. La vela semanal que va a quedar esta semana va a seguir siendo bastante positiva y puede ser el impulso, como decimos, necesario para superar ya con claridad la media de 70 sesiones del gráfico semanal y volver por encima de los 13 euros. Y en el gráfico mensual, fijaros que de momento el cierre que dejó en junio fue muy positivo, y de momento lo que estamos viendo ahora es que se mantiene al alza. Eso es positivo, porque este mes ya podemos decir que ha marcado un nuevo máximo creciente. Teníamos muchas dudas respecto al movimiento que podíamos llegar a tener en el mes de mayo después de lo que habíamos visto en abril. Sí que es verdad que después del cierre que hemos tenido en mayo, vuelve a ganar muchas papeletas el movimiento de nuevo cercano a la zona de los máximos que teníamos en abril, y que superemos la zona de los 13 euros. Vuelve a coger muchas papeletas. ¿Por qué? Porque la experiencia que teníamos anterior es que cuando ponía en riesgo la media de 70 sesiones, aunque habíamos visto en el año 2007 que luego volvía a entrar dentro de esa media de 70 sesiones, fijaros, por aquí, la ponía en riesgo, ve el rebote importante, que es el que ya habríamos visto en el mes de febrero, vuelve a corregir, y en vez de ver una vela súper roja, como hemos visto en anteriores ocasiones, pues aquí sí que es verdad que mantenía una vela por encima de la media de 70 sesiones. Pero es que no es esa vela la que hemos dejado, hemos visto una vela muy positiva. Por lo tanto, esto nos hace pensar que a ver si nos va a quedar un poquito más de impulso hacia arriba. Vamos a ver, porque si el precio del petróleo sigue repuntando, esto puede ayudar a que la cotización de Repsol se mantenga al alza. Puede ayudar perfectísimamente. Luego ya veremos si podría mantener la tendencia alcista para superar los máximos y seguir o no. Pero de momento sí que es verdad que está ganando bastantes papeletas. Pero todo ello, ¿por dónde pasa? Por lo primero que hemos dicho. Por conseguir ver un cierre hoy en máximos. Va a ser clave el cierre de hoy. Porque si acabamos viendo una vela de rechazo con un cuerpo chiquitito, pues nos va a marcar que a lo mejor estamos en ese techo. Nos hemos ido a cerrar el gap y puede continuar corrigiendo. Por lo tanto, mucha atención al cierre que veamos hoy en la cotización de Repsol. Y por último, la cotización de Telefónica. Fijaros que vimos la corrección al tocar,
fijaros, la antigua directriz alcista, decíamos que bueno, vale, ha perdido la directriz alcista, pero sí, es el objetivo que vamos a tener en cada rebote, maravilloso. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir seguir viendo una tendencia alcista. Y fijaros cómo se está viendo muy bien en las últimas sesiones, como la cotización se va justo hasta la directriz alcista. Estamos ya muy cerca de ella. ¿Esto qué nos indica? Que quizás podemos empezar a ver una corrección, una pequeñita corrección. Fijaros cómo también decíamos que en las últimas subidas se había formado una divergencia entre la cotización y el RSI. Y fijaros cómo ya habíamos visto a finales de mayo, antes de la última semana, cómo se rompía esa tendencia bajista en el RSI. Eso que nos indicaba que íbamos a seguir manteniéndonos al alza, que era muy positivo, y lo hemos visto. Hemos seguido viendo un impulso para alcanzar casi esa zona de los 4,75, que ahora podemos ver una corrección porque nos acercamos a la directriz que teníamos desde el enero. Pues sí, igual que ya vimos por aquí, pero puede ser una simple corrección para formar un diente de sierra, quizás volver hasta la zona de los 4,50 y a partir de ahí volver a repuntar y seguir marcando nuevos máximos. Perfecto. Y encima tenemos la referencia de esa directriz para saber dónde está el techo. Es decir, sería maravilloso seguir viendo eso. ¿Que pierde la zona de 4,50? Pues tenemos la media móvil de 70 sesiones. Tampoco me preocuparía demasiado. Mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones, está claro que la tendencia alcista de la cotización de Telefónica no tendría ningún peligro, pero absolutamente ningún peligro. Por lo tanto, pues no se le puede poner ninguna pega. ¿Que notamos algo de debilidad? Sí, notamos algo de debilidad. Fijaros, ya desde el martes de la semana pasada, aunque se ha ido manteniendo al alza, pero deja velas que no son cierres en máximos, velas de indecisión y que nos hace pensar que puede acabar llegando a la corrección. Si vemos el gráfico horario, pues fijaros que también se ve que los últimos repuntes, el RSI se aleja muchísimo de la zona de 70. Esto que nos indica debilidad, que podemos ver una corrección, pero puede ser una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza, nada más. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros que la vela semanal que dejó la semana pasada pues es bastante positiva, cerrando prácticamente máximos. Nos fuimos hasta esa zona objetivo que tenemos en los 4,74, donde estaba el pico que habíamos visto en 2019. Y desde esa zona, pues tampoco me extrañaría ver una corrección. Como decimos, una zona clara de resistencia, pues podemos corregir desde ahí. Vale, no pasaría absolutamente nada. De momento, la tendencia parece totalmente firme. ¿Alargamos la divergencia? Sí, alargamos la divergencia. Pero mientras veamos que la cotización se sigue manteniendo así de fuerte a cierres semanales, como hemos visto en las últimas semanas, yo no me preocuparía para nada. Pero para nada. Además, fijaros que la media de 6 sesiones también puede actuar como soporte. Está en la zona de los 4,58. Mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esa zona de la media de 6 sesiones, tampoco será preocupante. Es decir, podemos ver una vuelta, una corrección a la zona de los 4,50, donde estaba el techo anterior. A partir de ahí volver a repuntar y acabar cerrando la semana por encima de los 4,58 y seguir con la tendencia alcista. Algo parecido a lo que vimos por aquí, fijaros, en la semana del 12 de mayo. Y vimos una caída muy fuerte, pero se recuperó muy bien a cierre semanal, y eso que permitió seguir manteniéndonos al alza. Por lo tanto, esta divergencia la tenemos, sí, pero hay que cogerla con pinzas, porque no nos está indicando ya que vayamos a ver una corrección. Y en el mensual, pues fijaros que la vela mensual fue buenísima, la que vimos en mayo, una clarísima vela martillo, y ahora, pues todo apuntaría, después de ver esa vela, que podemos seguir manteniéndonos al alza, y quizás alcanzar ese objetivo en la zona de los 5 euros. Que es donde está la siguiente resistencia clave que se puede apreciar en el gráfico mensual. Parecía imposible hace unos años, cuando estábamos los 2 euros, que pudiésemos estar hablando ahora de llegar a alcanzar los 5 euros, pero pues ya sabéis cómo funciona esto. Cuando nadie quiere una empresa, pues parece que es el momento en el que hay que entrar, y cuando todo el mundo la quiera, pues a lo mejor es el momento en el que nos tenemos que salir. Además, fijaros como el gráfico mensual hemos cerrado muy cerquita a la zona 70, nos indica que si el siguiente mes sigue siendo positivo, vamos a irnos por encima de la zona 70, y ahí ya si tenemos una corrección, lo que nos va a marcar es que todavía tenemos fuerza suficiente para seguir viendo que continúa la tendencia. Por lo tanto, pues creo que lo está haciendo súper bien la cotización de Telefónica, está comportando muy, pero que muy bien, y es una acción a la que le han dado muchísimos castañazos y que nadie la quería, y es que no falla. Pasaba con los bancos igual, cuando nadie quería bancos, era el momento perfecto. Ahora parece que todo el mundo quiere bancos. Veremos a ver, porque a lo mejor sí que es verdad, me lo preguntabais el otro día, con lo de los bancos, saliendo un poquito de lo de Telefónica, pero bueno, hemos analizado el Santander, lo podríamos haber comentado antes. Me comentabais que cómo podía afectar al tema de los bancos la bajada que estamos viendo de los tipos de interés.
Evidentemente, los bancos, cuando subieron los tipos de interés, parecía en un primer momento que iba a ser malo para ellos y luego al final fue positivo, malo por el hecho de que se iba a debilitar la economía, subían los tipos de interés, al principio cuando se iban a subir los tipos de interés parecía que se iba a romper todo, no se rompió nada, los bancos empezaron a ganar mucho más dinero porque tenían un mayor margen de beneficio y siguieron con una tendencia alcista brutal. Ahora, cuando se van a bajar los tipos de interés, lo normal es que les acabe afectando. ¿Qué pasa? Que de momento parece que no les está afectando. La bajada de los tipos de interés tarda un tiempo en tener efecto y para los bancos exactamente igual. Entonces, quizás a finales de este año veremos a ver la repercusión que tiene para los bancos esa bajada de los tipos de interés, pero yo creo que evidentemente un banco se va a sentir más a gusto con unos tipos de interés altos mientras la economía se mantenga fuerte que con unos tipos de interés bajos, que eso significa que la economía no está tan fuerte y además un margen de beneficio pues se ve bastante mermado. Por lo tanto, pues bueno, también es la lectura que debemos hacer. Esto unido a que hemos dicho que Telefónica nadie la quería hace unos años. Así que nada, ya con esto me despido. Seguiremos la semana muy de cerca. Ya sabéis, vamos a estar al vaivén de las noticias. Es como nos estamos moviendo ahora mismo. Aunque yo creo que en un primer momento esa estrategia, sea cual sea el objetivo, que es que os lo digo de verdad, no tengo claro cuál puede ser el objetivo. Quizás me decantaría un poco más por estar distribuyendo acciones que por otra cosa, os lo comentaba ayer, pero es que no, nadie lo puede asegurar al 100%, pero yo creo que esa estrategia, si es el objetivo, eh, iría ganando cada vez más fuerza si el inversor pequeño cada vez va perdiendo miedo con esas noticias. Si el inversor pequeño sigue teniendo miedo, pues seguiríamos así hasta el infinito, pero si el inversor pequeño deja de tener miedo, es cuando ya va a seguir comprando en todo momento y no va ningún inversor que diga, vale, ahora vendo. ¿Por qué? Pues porque va a saber que luego volverá a repuntar la bolsa con una noticia que va a ir al lado contrario. Por lo tanto, pues así estamos y así nos vamos a mantener y así vamos a analizar el mercado y lo vamos a tener muy en cuenta ese contexto porque es el que está moviendo los mercados sin lugar a dudas. Así que nada, ya con esto me despido, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana martes estamos por aquí de nuevo, ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.